Qué mañana tan increíble la que estamos pasando. Nos sentimos sumamente felices y emocionados de tenerte desde tu casa, desde la comodidad de tu cama. Tal vez estás allí pasando un momento increíble en familia. Recordarte que cuando terminemos esta hermosa palabra que Dios nos va a hablar hoy, que no apagues este online que estamos teniendo, porque vamos a festejar nuestro Salvation Kids el día de hoy. Está súper emocionante. Me encantan estos días que estamos viviendo. No sé si allí a través de ese chat increíble puedas seguir invitando a algunas personas para que se nos sumen. Esto no ha terminado y me encanta saber que hemos como iglesia adoptado que esto es una temporada, no es un tiempo que va a terminar, es una nueva temporada que empezó para la iglesia, llena de sorpresas, de alegría, llena de un ambiente completamente diferente, porque nosotros, los hijos de Dios, la humanidad va a poder celebrar a Jesús en todo tiempo y en todo momento. Y quiero lanzarte esta promesa increíble que el Señor dijo: si estás en medio de tu casa y estás pensando, wow, estoy anhelando que vuelva a la iglesia física, quiero decirte algo con todo mi corazón: las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Así es de que la iglesia es lo único que va a permanecer durante los tiempos de los tiempos, y eso merecería que nos alegremos desde casa, porque el Señor nos prometió que su iglesia iba a seguir creciendo, y en la medida en que nos vinieran las presiones de la vida, más nos íbamos a multiplicar. Así de que si estás desde casa, invito a que tomes la mano de tu esposa, abrazas ya a tus hijos en medio de la cama, que se viene un tiempo increíble, y estamos atravesando una temporada buenísima que hemos titulado, ya llevamos 2 meses en ella, la hemos titulado Sobrevivientes. Pero lo que me gusta de la temporada no es el título como tal, que significa que vamos a estar sobreviviendo en la vida. Creo que esto es una temporada donde Dios nos ha llamado a vivir, y el título del tema que vamos a compartir el día de hoy se llama Encerrados. Dile a la persona que está a tu lado, creo que no es necesario tal vez que se lo digas, pero míralo a los ojos fijamente y dile: creo que estamos en un tiempo de encierro. Y me encanta, y quiero que vayas conmigo al libro de Juan en el capítulo 20, el versículo 19 específicamente. Voy a estar leyendo la Nueva Versión Internacional. Juan capítulo 20, versículo 19. Dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos, quiero que digas conmigo fuerte: a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó: la paz sea con ustedes. Quiero volver a leerlo porque me llena de emoción este pasaje. Al atardecer de aquel día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, no los regañó, no los señaló, les dijo: paz sea a ustedes. Hay otra versión que dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban reunidos por miedo. Y otra versión increíble afirma que las puertas de la casa estaban bien cerradas. ¿Qué tal si oramos para que Dios nos acompañe? Porque este avión está a punto de despegar y tú eres el pasajero invitado. Si es la primera vez que nos ves desde casa, o te encontraste porque sí en medio de esta transmisión de Facebook Live, te invito a que hagas algo. Tal vez no creas y pienses que es un charlatán más que está hablando a una pantalla, pero creo que Dios te está invitando a que tomes este vuelo en esta mañana, porque al igual que nosotros estamos encerrados, pero estamos próximos a obtener libertad. Así es de que, ¿qué tal si oramos? Padre, te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias porque estás permitiendo, Señor, que tu iglesia avance a lugares que tal vez nunca hubiera llegado. Pero desde ahora mismo te pido, Señor, que a través de esta porción de tu palabra puedas hablar a nuestro corazón, puedas darle un refrigerio que necesita, darle consuelo a aquel que está pasando un momento difícil. Quita la ansiedad a aquel que la tiene, la preocupación, Señor, porque tú estás próximo a aparecer en escena, y te pido que nos hables en el nombre de Jesús.
Amén y amén. ¿Sabes que la palabra encerrar significa, según el diccionario de la Real Academia, meter a una persona o cosa en un lugar y no dejarla salir? Significa contener, significa retirarse del mundo, incomunicarse, aislarse, y es sinónimo de encarcelar y aprisionar. Se puede estar encerrado de dos maneras. Una porque se nos envía y la otra porque hemos tomado la decisión de hacerlo. Y hemos comprobado que en este tiempo que estamos privados de la libertad es algo sumamente complejo. Estos días podía entender lo que siente alguien que ha cometido un delito o alguien que se encuentra secuestrado y privado de su libertad obligatoriamente. Y busca tener buen comportamiento por una razón, y es que quiere rebajar la pena y el tiempo y salir lo más rápido posible de este tema. A algunos hijos les ocurre lo mismo. Viene el viernes, viene el sábado, se sienten encerrados, pero durante toda la semana han tratado de tener un buen comportamiento para evitar en algún momento o para solicitar que puedan tener esa tan anhelada libertad. El secuestrado cuenta los días con la esperanza de que esa libertad pronto llegará. El que está hospitalizado cuenta los días para salir pronto de ese lugar frío y lleno de tristeza en el que se encuentra. El que va al trabajo o ve el trabajo como un encierro, llega a las 8 de la mañana y está contando los minutos a ver la hora de salida. Normalmente en medio del encierro tú y yo contamos el tiempo que nos queda para salir de ese lugar en el que no nos sentimos a gusto, sino encerrados, aburridos, confundidos, abrumados, en tristeza o en dolor. Y así nos pasa en esta cuarentena que vivimos a nivel global. Estamos contando los días para que esto se acabe. Tal vez al comienzo fue algo agradable. Wow, estoy en casa, hay descanso, hay familia, estoy en la PlayStation, estoy viendo la TV, comida a la mano. Pero cuando pasan los días y esto se vuelve rutinario, empezamos a contar cada segundo y cada minuto para ver cuándo llega el final de todo esto. Ahora, es un escenario muy complejo o más complejo, o en un escenario muy difícil, en encierro, bajo maltrato, bajo hambre, bajo enfermedad, bajo pobreza, bajo odio familiar, bajo inseguridad. Aquí es agudo porque muchos buscan es estar fuera de casa para huir de esta situación, pero ahora están encerrados. El domingo anterior veíamos cómo María pudo ver a Jesús en medio de su dolor, y aún en medio de su dolor pudo reconocer que Jesús nunca se había ido, sino que siempre había estado allí. Juan capítulo 20 versículo 18 lo afirma. Entonces dice la palabra que María salió corriendo para contarle a los discípulos, a sus amigos, que había visto a Jesús y que pronto se reuniría con ellos. Y me encanta algo, ocurre algo increíble en esta porción de la palabra que hemos leído del domingo anterior y este domingo, y es cómo es posible que María haya podido ver a Jesús en medio de su dolor y reconocer que había estado allí. Pero el versículo 8 afirma que Pedro y Juan, el discípulo amado, habían ido a la tumba también con María a ver qué pasaba, a ver qué había ocurrido. Y cuando encontraron el sepulcro vacío, Pedro se entristeció, pero Juan, cuando vio toda la ropa allí doblada, entendió algo, y la palabra afirma que él creyó en ese instante. Pero hay algo que está a punto de suceder, algo que es de no creer, y era lo que leíamos al comienzo en Juan capítulo 20 versículo 19. Estaban todos, después de que María, después de que Pedro, después de que Juan habían sabido y habían creído que Jesús estaba en medio de ellos, una vez más estaban encerrados, muertos del miedo. Y escúcheme esto, muchas veces nos va a pasar de esta manera. Tal vez podemos tener hoy la mejor fe del mundo, la mejor creencia del mundo, pero tal vez mañana nuestra fe nos va a fallar. Tal vez hoy somos unos héroes de la fe, pero mañana podemos terminar siendo algunas pequeñas personas débiles en la fe. Pero yo quiero venir a hablarte acerca de tres cosas
increíbles que pasan cuando tú y yo estamos encerrados incorrectamente. Y el versículo 19 en la primera parte dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos. La otra versión, como te decía, afirma que las puertas estaban bien cerradas. Y número uno, tú y yo cuando nos encerramos incorrectamente, perdemos los sueños. Nuestros sueños son robados. Imagino por un instante a los discípulos pasando este momento. Su fe, sus ideales, su esperanza había muerto. Todo estaba acabado. Sus sueños hechos trizas. No existía un futuro promisorio para ellos. Estaban contando los días para ver si los judíos que los perseguían se olvidaban de ellos, y tal vez así contaban día tras día tras día para volver a lo de antes, para volver cada quien a lo suyo, cada quien a su trabajo, porque sus sueños de ser o hacer cosas increíbles en el nombre de Jesús estaban muertos. Y esto me lleva a recordar una cita bíblica que quiero que me acompañes, y es el Salmo 126 en el versículo 1. Dice la palabra: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y me encanta la expresión que dice: cuando Dios hiciere volver a su pueblo a la libertad, cuando Dios hiciere esto y lo otro. Está hablándome de un futuro, pero no de una realidad que se está viviendo. Cuando todo esto acabe, seremos como los que sueñan, está diciendo el salmista. Es una expresión que me habla de un tiempo futuro, me habla de un pueblo que la está pasando mal, que está cautivo, que está desesperado, que está abrumado, que se encuentra en derrota, que está aprisionado, que está en angustia. Es un pensamiento tal vez aislado de alguien o de algunos que anhelan con todo su corazón que algo pase. Alguien que está cansado de su situación, alguien que cuenta los días para ver algo diferente, alguien que está encerrado, pero que anhela, como tú y como yo, que algo pase, que algo ocurra, que algo suceda, que algo pase en medio del camino. Y el pueblo de Israel en el Salmo 126 está esclavo, está cautivo por Babilonia, sin sueños. Pareciera que Dios se olvidó de ellos, que Dios los ha desamparado, así como muchos de nosotros hoy nos sentimos en casa. Pero tengo buenas noticias para ti en esta mañana. Aún en el encierro debemos seguir soñando. Aún en medio del encierro, José, estando en la cárcel bajo los grilletes, siguió soñando. Aún en medio de la cárcel, en medio de la opresión, en medio de la oscuridad, José siguió con la mirada puesta en Dios. Y tú y yo dejamos de soñar cuando olvidamos las promesas que Jesús nos ha hecho. Escúchame esto: los discípulos prontamente olvidaron que Jesús les había prometido que todo esto iba a pasar, que Él iba a morir, pero olvidaron la promesa que Él iba a resucitar en los 3 días. La pregunta que Dios nos hace en esta mañana es: ¿qué te ha prometido Dios que has olvidado rápidamente en medio de tu encierro? No podemos estar en casa y en vez de estar esperando la promesa de Jesús, solo escuchar noticias de muertes, de contagios, de escasez, de que el coronavirus sigue en ascenso, y olvidar lo que el Señor nos dijo en el pasado cuando todo estaba bien. Podemos estar en casa y al escuchar esas noticias creer que una vez más nuestro Dios se va a levantar como poderoso gigante. Podemos estar en casa pero conectados con Él en medio de nuestro encierro. Podemos estar en casa tal vez escuchando lo que algún familiar nos dice en momentos. Estamos atribulados en todo. ¿Y qué tal si tú y yo le podemos responder: sí, pero no angustiados? Estamos en apuros, nos dirá la gente. Sí, mas no estamos desesperados. Estamos perseguidos. Sí, pero no estamos desamparados. Estamos derribados. Sí, pero no destruidos. Eso lo afirma 2 de Corintios capítulo 4 versículo 8 al versículo 10. Un soñador sabe esperar en las promesas de Dios, y mi oración en todo este tiempo es que tú seas ese soñador. Un soñador en esta temporada está confiado, está tranquilo, está seguro, pues sabe quién
fue el que prometió y que es fiel. Un soñador en esta temporada está confiado y tranquilo porque sabe que Jesús no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Estar encerrados, número 2, estar encerrados incorrectamente nos roba la alegría, nos roba el agradecimiento a Dios, nos roba el ver a Dios en acción. Juan capítulo 20 versículo 19, y vamos a estudiarlo por completo. Estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor. Y hay algo que me llama la atención. Nosotros, cuando nos encerramos en la manera que estamos en esta cuarentena, podemos perder la alegría, pero me llama poderosamente la atención que tú y yo nunca nos vamos a reunir para desalentarnos. Tú y yo no nos ponemos una cita para desmotivarnos. Tú y yo jamás nos reuniremos para entristecernos y llorar amargamente. Tú y yo nos reunimos para celebrar, para animarnos, para inspirar a otros. Pero acá, escúchame esto, los discípulos hicieron una reunión, convocaron una reunión para desanimarse, para entristecerse, para llorar amargamente. Días atrás se habían reunido en muchas oportunidades para gozarse, para alabar a Dios. Se reunían para ver milagros. Días atrás se reunían para celebrar juntos. Así como hoy, este domingo que llamamos Domingo de Ramos, los discípulos anteriormente a este escenario se habían reunido para levantar palmeras y decir: gracias, Señor, porque tu Hijo está en medio de nosotros, dándole la bienvenida. Celebraban los milagros, celebraban que podían asistir a la iglesia de una manera increíble, pero ahora no es así. Tal vez Jesús estaba pensando: ahora que vuelva, los voy a encontrar juntos, tomados de las manos, los voy a encontrar levantando sus manos al cielo y alabando a Dios por esta victoria de mi resurrección que es inminente. Los voy a encontrar orando, agradeciendo, pero no, ellos estaban reunidos, entristecidos. Y el Salmo 126 tiene una afinidad con todo esto. El versículo 2: cuando el Señor hiciere volver del encierro a su pueblo, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Dios con estos, grandes cosas ha hecho el Señor, y estaremos alegres. Pero hay algo que me intriga. ¿Por qué tenemos que esperar a que esto suceda? ¿Por qué tenemos que esperar a que el Señor nos saque del encierro para que esto ocurra? ¿Por qué no nos llenamos de alegría ahora mismo que estamos en casa? ¿Por qué no levantar nuestras manos al cielo y alabar a Dios ahora mismo antes de que termine la cuarentena? ¿Por qué no agradecer ahora mismo en medio de nuestro encierro? Pero escúchame esto: si tú y yo estamos encerrados en esta cuarentena esperando a Jesús, nuestra boca se está llenando de alegría. Debería estar llena de alegría. Mi adoración y gratitud a Dios en medio de mi encierro siempre tiene que estar, porque es allí, en medio del encierro, donde tú y yo empezamos a ver milagros. Estando encerrados pero confiando en Jesús nos lleva a seguir viviendo milagros en medio del encierro. Los milagros no han cesado, querida iglesia. Los milagros no han terminado. Hoy podemos ver padres que aman una vez más a sus hijos y hijos que aman una vez más a sus padres. Hoy puedo ver esposos en casa en medio del encierro recuperando el amor. Cesó la infidelidad. Hoy puedo ver a personas que no les ha faltado la comida. Puedo escuchar a personas decirme por WhatsApp: las deudas me las han perdonado, o algunos otros me las han aplazado por 6 meses. Puedo ver a hijos que tuvieron que volver a casa a causa de la cuarentena y se reencontraron con sus padres. Hay milagros que están sucediendo en medio de tu encierro. Escúchame esto: muchos tal vez en medio del encierro se volvieron a encontrar con Dios. Dime tú si esto no son milagros. Tú y yo tenemos que etiquetar, contarle a la gente, contarle al mundo que en medio de nuestro encierro el Señor sigue haciendo milagros. Entonces, cuando etiquetemos esto, cuando callemos con nuestra
nuestra voz las noticias negativas, otros podrán decir: grandes cosas está haciendo Dios en medio de ellos, aunque estén encerrados. Quiero decirte que hay muy buenas noticias. Dios no está encerrado. A Dios no lo podemos ver indiferente. Él no se encuentra aislado. Él no se ha retirado del mundo. Dios no está incomunicado. Él no está preso ni está encarcelado. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y entonces veremos milagros en medio de nuestro encierro. Y número 3, con esto termino: estar encerrados incorrectamente nos roba la paz. ¿Qué hacían los discípulos encerrados? ¿Qué hacían los discípulos encerrados este día? ¡Wow! Acababan de creer. María acababa de decirles que había visto a Jesús cara a cara y lo había abrazado. Pero en la tarde estaban encerrados y muertos de miedo. Estar encerrados con temor hace que tú y que yo perdamos la paz. Hace que miremos que todo esté mal. Hace que nos volvamos negativos. Y escúchame esto, amigo, que me escuchas allí por primera vez. Una cosa es estar encerrado esperando las promesas de Dios, y otra cosa es estar encerrado esperando la derrota y la muerte. Que el encierro no haga que cambies el plan que Dios colocó en tu vida. Que la paz de Dios haga que el plan siga siendo el que Él te dio. Que el encierro no haga que cambien tus sueños, sino que su paz, por el contrario, los afirme. Que el encierro no haga que cierre la empresa, sino que la paz, su paz, la paz de Dios haga que confíes que todo va a terminar bien. Que el encierro no haga que abandones a tu esposa, sino que la paz de Dios te recuerde en este tiempo todos los momentos maravillosos que han tenido. Joven, que el encierro no haga que abandones tu fe y cedas a las tentaciones, sino que esa paz te mantenga firme, recordando que el pecado no se va a enseñorear de ti. Padres, que el encierro no les haga perder la cordura, sino que la paz de Dios te dé la paciencia y el amor para poder levantar a tus hijos en este tiempo. Dios te dice en esta mañana, iglesia: deja de hacer planes B en medio de tu encierro. Recuerda que Dios te ha dado increíbles promesas que no se han cumplido, pero que están próximas a ser una realidad. Hoy el Señor te pregunta: ¿no te acuerdas? ¿No te acuerdas acaso de lo que te prometí hace algunos domingos atrás? ¿No te acuerdas de mis palabras? En este encierro, Dios te va a estar recordando promesas que te ha hecho durante todo este último tiempo, y que tal vez tú y yo hemos olvidado en medio de estas 4 paredes. Y si aún no te ha prometido nada, Él te dice hoy: mi máxima promesa es que nunca estarías solo, que yo sería tu compañía. Si tú estás esperando a alguien con las puertas bien cerradas, entonces en realidad no lo estás esperando. Si estás esperando a que Jesús aparezca en medio de este momento, pones el ambiente adecuado, pones velas, haces lo que hicimos ahora en la Santa Cena, tienes el pan, tienes el vino, pones música de fondo, un ambiente adecuado, estás expectante por la ventana, estás expectante por buenas noticias, no por malas noticias. Estás esperando a que Jesús llegue con las manos levantadas. Tal vez estás orando confiado en medio de tu encierro, pero los discípulos no lo estaban esperando realmente. Tenían miedo. 3 años con Jesús estaban siendo tirados a la borda, pero Dios te dice hoy: no tengas miedo. En el mundo tendrás aflicción, pero confía, porque nuestro Jesús ha vencido al mundo. Una latente constante de hombres increíbles de Dios fue que tuvieron miedo. No te avergüences por tenerlo. En medio de la barca, los discípulos, cuando las olas eran contrarias, cuando los vientos eran contrarios, ellos tuvieron miedo, pero Jesús apareció en medio de la cena con la misma respuesta: no tengan miedo, soy yo y estoy aquí. Cuando la hija de Jairo murió, Jesús aparece en escena y lo único que le repite es: no tengas miedo. Isaías lo recuerda constantemente: no temas, Jacob. Toda su palabra nos recuerda que el miedo se puede apoderar de nosotros.
es la constante respuesta del cielo, de Dios, del reino en medio del temor. No tengas miedo. El cielo hoy te recuerda, no tengas miedo. Pero ahora en medio del encierro sus discípulos estaban atemorizados. Imagino a Jesús diciendo, voy a encontrarme con ellos, pero ¿cómo los voy a encontrar llenos de temor? Mejor me quedo, mejor no voy. Pero Jesús no solo aparece en momentos en la iglesia donde levantamos las manos. Jesús no solo aparece en medio de los milagros. Jesús no solo va a aparecer en medio de las alabanzas. Aquel que necesita paz es porque está en problemas. Aquel que necesita paz es porque tiene temor. Dios aparece en lugares de tristeza, de desolación. Él aparece cuando todos estamos esperando una respuesta. Él aparece cuando todos tienen miedo. Y la respuesta con la que aparece a sus discípulos no fue para señalarles, no fue para criticarles, no fue para condenarles, fue para decirles: paz sea a vosotros, paz sea a vosotros. Que habían perdido sus discípulos, amigos, la paz. Tenían ansiedad, tenían miedo, tenían tensión, tenían angustia, tenían dudas. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Nos quedamos? Dios está visitándote en medio de tu encierro para darte lo que has perdido en el camino, y se llama paz. Y no apareció para darle a sus discípulos una paz temporal, sino una paz eterna, una paz que llevó a estos 11 hombres asustados en ese momento a hacer cosas increíbles, cosas que nunca habían hecho, cosas que están narradas en el libro de Hechos de los Apóstoles. Esa paz vino a esos 11 asustados, llenos de temor y llenos de miedo como tú y como yo, pero esa paz hizo que se pararan frente a multitudes, hizo que derrotaran imperios con sus palabras. Esa paz hizo que se enfrentaran a leones, esa paz hizo que se enfrentaran a cárceles, pero nunca más les volvió a faltar paz. Eso merece un aplauso desde casa a nuestro Jesús. Y es que cuando Jesús nos trae su paz, el enemigo jamás podrá volvérnosla a robar. Allí estás encerrado en casa, pero con paz. El miedo no te podrá tocar. Toma esa paz, abraza hoy esa paz, y entonces estás próximo a celebrar tus mejores victorias en medio de tu encierro. Y con esto termino, iglesia. ¿Qué tal si en vez de contar los días que faltan para que todo esto termine, empezamos a contar los días maravillosos, el futuro maravilloso que vendrá cuando todo eso termine? Que es increíble. El Salmo 126 termina diciendo: los que con lágrimas sembraron, con gozo vendrán cantando y saltando con el fruto en las manos. Mi invitación en esta mañana es: toma la paz de Dios en medio de tu encierro, y te vas a dar cuenta que jamás te volverá a invadir el temor. Te fortalecerás, te levantarás en medio de las circunstancias. Serás aquella persona que no podrá derribarse ante ninguna circunstancia, así como lo hicieron los discípulos. No sé si es la primera vez que nos visitas a través de nuestro servicio online. Queremos decirte que eres más que bienvenido. Queremos decirte que tal vez estás en la misma condición que nosotros hoy, bajo puerta cerrada, pero tal vez has estado llorando en angustia, en dolor, en depresión, en ansiedad, en pánico. Para ti, Dios te trajo en esta mañana a decirte: la paz sea también contigo. Y me gustaría orar por ti, si es la primera vez, y que hicieras una oración con nosotros en esta mañana. Una oración donde le puedas decir: no puedo más, el encierro me tiene agobiado, estoy desesperado, ya Netflix no me ayuda, ya el internet no me ayuda, ya mi familia me tiene al borde de la locura. Lo que necesitas, te dice Dios hoy, es paz para enfrentar esta situación. Así es de que voy a orar por ti, Padre. No sé dónde están ni cuántos son, ni sé si es uno o son muchos. Solo te pido que en medio del temor que cada uno de ellos esté teniendo, allí bajo puerta cerrada y bajo llave, permitan que tú puedas entrar, que tú puedas aparecer en escena. Porque cuando tú apareces en escena, el temor se va, los sueños vuelven,
La alegría vuelve a salir de nuestra sonrisa. Podemos tener gratitud, pero lo más increíble es que podemos tomar de tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Me gustaría que repitieras conmigo: Padre, gracias. Gracias porque en el encierro hoy puedo verte. Porque en el encierro hoy estoy quitando la llave de mi puerta del temor y te estoy invitando a que entres y me des de tu paz, para entonces nunca más sentirme en temor y solo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Querida iglesia, y para ti, ¿qué tal si te puedes levantar y quitar el seguro de temor que le pusiste a la puerta? ¿Qué tal si tomas la valentía y quitas ese cerrojo de temor en medio de tu encierro y haces una sola cosa? Le puedes contar a Él cómo te sientes. Le puedes decir: he sido un poco torpe, he olvidado tus promesas, mis sueños están muriendo, tengo 10,000 planes en mente, pero en ninguno has estado tú. ¿Sabes cuál es la respuesta de tu Padre en esta mañana? Paz sea para ti. Paz para ti que te encuentras enfermo, paz para ti que te encuentras en ansiedad, paz para ti que te encuentras en dificultades económicas, paz para ti, porque cuando tú y yo tenemos la paz de Dios, esa paz sobrepasa todo entendimiento. Cuando hay escasez, la paz me da la seguridad y la confianza de que mi provisión llegará a casa. Cuando hay ansiedad, Dios me da la paz que sobrepasa mi entendimiento, y entonces tengo paz mental y paz en mi corazón. Y mi oración contigo es hoy: tus sueños se avivan una vez más en medio del encierro, así como ocurrió con José. Hoy tu alegría vuelve a salir en tu rostro, porque no estás esperando a un Jesús muerto con la puerta bien encerrado. No, estás esperando a un Jesús que en el pasado te prometió que Él iba a resucitar, y aunque no ha llegado el tercer día para que se levante, estamos experimentando el gozo y el salir a nuestra ventana a esperar que esto termine en el tiempo que Él ha determinado. Pero cuando tenemos su paz, el tiempo no importa. Cuando tenemos su paz, podemos ver un futuro glorioso. Cuando tenemos su paz, estamos pendientes de ver todo lo que vendrá, cargado de un futuro lleno de expectativa, un futuro grandísimo, un futuro lleno de lo mejor para aquellos que le amamos. Iglesia, bendecirte, amarte, informarte que hoy ha sido uno de mis mejores domingos, porque en medio de dificultades y de ansiedades y tal vez de un poco de estrés, su paz ha gobernado mi corazón, y espero que el tuyo también. Te bendecimos. No te vayas, porque ahora venimos con nuestro Salvation Kids en vivo, y aparte tenemos algunos anuncios increíbles que hacerte. Y es que esta semana es Semana Santa, y el viernes 10 de abril a las 7 de la noche no te puedes perder nuestro Facebook Live. Tenemos sorpresas para ti. Vamos a celebrar una Semana Santa increíble. Desde ya te vuelvo a repetir: alista una vez más jugo, ten pan a la mano, porque el Viernes Santo vamos a celebrar la resurrección de Jesús. No te olvides que día tras día hay algunos horarios especiales, que tenemos nuestro Together, que es lo que algunos de nosotros hemos creado para que puedas hacer junto a nosotros cocina, deporte. Las mujeres pueden tener sus tips de belleza para que sus hombres las vean más hermoseadas cada día. Oración y damos gracias. Recuerda, ahí está nuestro número 300-611-0516. Puedes mandar tu petición de oración por WhatsApp, y ayuda profesional, psicológica, si necesitas ser escuchado en algún ambiente que estés pasándola mal. También tenemos nuestra línea habilitada con gente profesional para responder a tus peticiones. ¿Qué tal si desde casa le das un aplauso al Señor? Toma a tus hijos, porque desde este momento empieza Salvation Kids. Te amamos y te esperamos el viernes. Dios te bendiga.